teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿no? Que vendría siendo un poco el complemento de lo que es probabilidad condicional. Muy bien. Un experimento compuesto. ¿Qué pasa con los experimentos compuestos? Un experimento compuesto es aquel que consta de dos o más experimentos aleatorios simples. Es decir, si lanzamos un dado o una moneda, son experimentos aleatorios simples. Pero si realizamos el experimento de lanzar un dado y posteriormente una moneda, estamos realizando un experimento compuesto. En los experimentos compuestos es conveniente usar el llamado diagrama en árbol para hacerse una idea global de todos ellos. Un diagrama en árbol. Una sucesión finita de experimentos en los cuales cada experimento tiene un número finito de resultados con probabilidades dadas, se llama un proceso estocástico finito. Una manera conveniente de describir tal proceso y calcular la probabilidad de un evento se obtiene por el diagrama en árbol. El teorema de la multiplicación que vimos, ¿no?, anteriormente se usa para calcular la probabilidad de que el resultado representado por una trayectoria determinada del árbol suceda. Para la construcción de un diagrama en árbol, se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades acompañada de su probabilidad. En el final de cada rama parcial se constituye a su vez un nudo del cual parten nuevas ramas, según las posibilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento. Hay que tener en cuenta que la suma de las probabilidades de las ramas de cada nudo siempre debe ser 1. Basado en ello, aquí tenemos un ejemplo del diagrama en árbol. Partiendo de un nudo, se expanden las ramas, de ahí aparecen otros nudos donde se van expandiendo. Pero hay que tener en cuenta que la suma de las probabilidades siempre debe dar 1 cuando parte de cada nudo. La suma de estas dos probabilidades da 1. Y así sucesivamente. Ok. ¿Qué nos dice el teorema de la probabilidad total? La fórmula en sí misma parece confusa, ¿no? A través de un ejemplo lo vamos a especificar mejor, pero determinando anteriormente, ¿no?, de lo que se trata el teorema de la probabilidad total, podemos indicar lo siguiente. Si tengo varios eventos, estos eventos se determinan como A1, A2, A3 hasta AN. Si A1, A2, A3 son sucesos incompatibles 2 a 2, esto quiere decir que estos sucesos son disjuntos, no tienen elementos en común, y cuya unión es el espacio muestral. Es decir, si volvemos a juntar todos los sucesos, entonces tendremos aquí al espacio muestral. Ahora, B es otro suceso. Resulta que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado la probabilidad A1, más la probabilidad de A2 multiplicado por la probabilidad de B dado A2, más y así sucesivamente. Veamos el siguiente ejemplo y a través de ello podremos entender un poco la fórmula, determinar la fórmula y seguidamente poder desarrollar algunos ejemplos de este tipo. Dice, se tienen 3 cajas de lámparas. La primera contiene 10 lámparas, de las cuales 4 son defectuosas. La segunda contiene 6 con una defectuosa. La tercera contiene 8 con 3 defectuosas. Si escogemos al azar una caja y luego sacamos al azar una lámpara, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Ok, entonces, para este tipo de ejemplos, siempre es bueno la creación de un diagrama o un esquema, de tal forma que darnos una idea de lo que está ocurriendo y en base a ello poder plantear la solución correspondiente. Entonces, tenemos 3 cajas de lámparas. Yo voy a hacer un esquema. Una caja, a la cual le voy a decir la caja A,
la caja B y la caja C. Le pongo letras para no confundirme con los números si es que habría, ¿no? 3 cajas de lámparas. Dice, la primera contiene 10 lámparas, de las cuales 4 son defectuosas. 4 lámparas defectuosas. Pues si tengo 4 lámparas defectuosas, entonces, y en total son 10, habrán 6 que están en buen estado. 6 buenas. La segunda contiene 6 con una defectuosa. Pues si hay una defectuosa, las lámparas buenas estarán en un número de 5, 5 buenas. La tercera contiene 8 con 3 defectuosas. La tercera contiene 8 con 3 defectuosas. Si hay 8 con 3 defectuosas, entonces habrán 5 en buen estado. Entonces, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad si escogemos al azar una caja y luego sacamos al azar una lámpara? ¿Cuál es la probabilidad de que la lámpara sea defectuosa? Entonces, aquí se observa que un primer ensayo ocurre cuando escogemos al azar una caja. El hecho de escoger al azar una caja determinará que yo voy a escoger a la caja A o a la caja B o a la caja C. Solo este hecho, escoger una de las cajas, determinará que cada una de las cajas tiene la probabilidad de que cada caja sea seleccionada como un tercio. Esta es su probabilidad, ¿no? Ahora, como es resultado parcial, yo le pongo una fracción, ¿no? Cada caja tiene, en este ejemplo, la misma probabilidad de ser seleccionada. Ok. Luego, me dicen, si escogemos al azar una caja y luego sacamos al azar una lámpara, ¿cuál es la probabilidad de que la lámpara sea defectuosa? Entonces, imagínense, ¿no? Yo escojo a la caja A y de la caja A extraigo una lámpara. Esta lámpara podría salir defectuosa o podría salir buena. La probabilidad de sacar una defectuosa de la lámpara A es de 4 décimos, 4 entre 10. Y la probabilidad de sacar una lámpara buena será de 6 entre 10. Pero si yo elijo la caja B, la probabilidad de sacar una defectuosa o una buena, vamos a anotar, de una defectuosa sería de 1/6 y de una buena sería 5/6. Y si por ahí sale la caja C, entonces la probabilidad de sacar una defectuosa y de sacar una buena sería, ¿no?, 3/8 y de sacar una buena sería de 5/8. Ahí tengo yo mi diagrama en árbol. Nótese que la suma de las probabilidades de cada punto me va a dar 1. Muy bien. Luego, la pregunta es, si sacamos una caja, y está la caja, y luego una lámpara, ¿cuál es la probabilidad de que la lámpara sea defectuosa? Entonces, podría ser esta defectuosa, o podría ser esta defectuosa, o podría ser esta defectuosa. No lo sé. ¿Qué nos dice el teorema de la probabilidad total? Aquí nos dice que empieza la trayectoria hacia la defectuosa, ¿no? Aquí tengo una trayectoria. Aquí tengo otra trayectoria. Y aquí tengo otra trayectoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplico las trayectorias. Por ejemplo, aquí tendré 1/3 multiplicado por 4 décimos. Y entre las trayectorias se suman más la siguiente trayectoria. 1/3 por 1/6 más 1/3 por 3/8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? 0.3139. Y tenemos la multiplicación de cada trayectoria y luego la suma de cada trayectoria. Entonces aquí tenemos 3139. Sencillo, ¿no? Es el teorema de la probabilidad total. Entonces, ahora sí se determina, un poco se entiende la fórmula, ¿no? La probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue de la caja A, la probabilidad de que sea defectuosa, dado que fue de la caja B,
la probabilidad de que sea defectuosa dado que fue de la caja C. Cada una de ellas se va multiplicando por su probabilidad parcial, luego entre ellas se van sumando. Es un poco más simple determinarlo a través del diagrama en árbol. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, tres máquinas de cierta planta de ensamble, B1, B2 y B3, montan el 30%, 45% y 25% de los productos respectivamente. Se sabe por experiencia que el 2%, 3% y 2% de los productos ensamblados por cada máquina, respectivamente, tienen defectos. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? ¿Cuál es la probabilidad de que el producto terminado esté defectuoso? Esto me indica de que por cantidad, ¿no? Cada porcentaje ya me está reflejando la probabilidad. Entonces, tres máquinas B1, B2, B3, tres máquinas B1, B2 y B3 tienen la probabilidad, por ejemplo, de ser seleccionado un producto del B1, el 30%, y yo lo puedo representar como 0.3, el 45% como 0.45, y en el tercer caso, el 0.25. Luego me dice, ¿no? Suponga que se selecciona de manera aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? Ahora, aquí yo tengo que los defectuosos para la máquina B1 sería del 2% o el 0.02. De los buenos sería su diferencia 1. Pero no me pide o no es necesario, obviamente, pero aquí yo ya tengo en cuenta de que los buenos son de 0.98, por ejemplo. En el caso de la segunda máquina, los defectuosos son del 3%, 0.03. Y de los buenos también tengo en cuenta de que 0.97, pero todavía no me pide, por ejemplo, de un producto bueno. Y en el tercer caso, el defectuoso es del 2%, 0.02. Y del bueno será también 0.98. La pregunta es, ¿no? Si se selecciona un producto terminado, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? O sea, me está preguntando por este producto defectuoso, o este producto defectuoso, o este producto defectuoso. Lo voy a multiplicar cada trayectoria, 0.3 por 0.02 más 0.45 por 0.03 más 0.25 por 0.02. ¿Cuánto sale? 0.0245. Veamos al teorema de Bayes. El teorema de Bayes es, entre otros, digamos, una variación del teorema de la probabilidad total o un complemento, digamos. En general trabajan juntos, precisamente porque el teorema de Bayes hace uso de la probabilidad total. En su fórmula se observa que lo que está en la parte inferior del denominador es el teorema de la probabilidad total. Vale decir que estaríamos en la misma circunstancia que la anterior. ¿Cuándo utilizamos el teorema de Bayes? Ok. Al margen de la fórmula, lo vamos a entender mucho mejor utilizando el diagrama de árbol
Y el siguiente ejemplo, ¿no? De 3 máquinas ABC producen respectivamente 50, 30, 20% del número total de artículos de una fábrica. Los porcentajes de desperfectos de producción son 3, 4 y 5. Seleccionamos al azar un artículo. Hallar la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. Hallar la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. Ok. Entonces, de acuerdo al ejemplo anterior, esto es bien fácil, ¿no? Si ya lo hemos visto, ya sabemos cómo sale. En la pregunta B me dice la probabilidad de que el artículo defectuoso fue producido por la máquina A. Ahí de repente estaría un poco la aplicación del teorema de Bayes, ¿no? ¿Cuándo aplico el teorema de Bayes? Cuando se determina o se condiciona la selección del elemento, dice, ¿ve? La probabilidad de que el artículo defectuoso fue producido por la máquina A. Ahí estamos condicionando. Vamos a crear nuestro diagrama en árbol, similar al caso anterior. Tengo a la máquina A, la máquina B y la máquina C, con probabilidades de producción de 50, 30, 20. Es 0.5, 0.3, 0.2. Luego, si los porcentajes de desperfectos de producción de estas máquinas son 3, 4 y 5. Entonces, aquí tendremos los desperfectos del 3%, o sea, 0.03, y los buenos serán 97. No anoto los buenos porque no está interviniendo en el problema, ¿no? Pero por ahí lo tengo como referencia. En la máquina B, los desperfectos son del 4%, 0.04%. Y en la máquina C, los defectuosos son del 5%. Ok. Entonces, la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. Esto es simple, pues, ¿no? Esto es simple. Por ejemplo, aquí me saldría 0.5 multiplicado por 0.03 más la segunda trayectoria, ¿no? 0.3, 0.5. 0.3 multiplicado por 0.04 más 0.2 multiplicado por 0.05. Aquí estaríamos aplicando el teorema de la probabilidad total, ¿no? La probabilidad de seleccionar a un defectuoso va a ser igual, ahí tenemos el detalle correspondiente. ¿Cuánto sale? 0.037. Luego, esto responde a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 0.037. Pero en el segundo caso me pregunta de que el artículo defectuoso fue producido por la máquina A. Vale decir, me está preguntando específicamente por este artículo. El artículo defectuoso que fue producido por la máquina A. Un error frecuente es multiplicarlo y dar como respuesta esa multiplicación. Eso sería válido si es que los demás no existirían, ¿no? Los demás existen, hay otros defectuosos en otros lados, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es la trayectoria, o sea, que yo necesito la probabilidad de que el defectuoso, yo calcule la probabilidad del defectuoso, dado que sea de la máquina A, estableciendo una condición. Entonces, probabilidad de que el defectuoso sea de la máquina A va a ser igual a esta trayectoria o esta multiplicación, donde diré el 0.5 multiplicado por el 0.03 de la máquina A.
todo dividido entre todo lo de aquí. O sea, la probabilidad total, ¿no? Que tendría que ir acá. Pero como ya lo hemos calculado, entonces acá le pongo 0.037. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue de la máquina A, va a ser 0.4054. Entonces, en el segundo caso, o en la B, estamos aplicando lo que llamamos el teorema de Bayes. ¿Cuándo aplicamos el teorema de Bayes? Cuando se condiciona a una de las trayectorias, ¿no? En ese caso, estamos frente al teorema de Bayes. 37, 40, 54. 4 decimales. Bien, veamos aquí el ejemplo. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y el otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupa un puesto directivo. La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Ok, entonces así descrito parece confuso. Sin embargo, creando nuestro diagrama en árbol, todo se vuelve mucho más simple. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. El 75% de los... Acá me doy cuenta de que no suman 20, no suman 1, ¿no? Entonces, o hay otro dato o tengo que replantear el ejercicio. Vamos a pensar de que hay otro dato adicional, ¿no? El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. Entonces, aquí tengo 0.75. Y el 50% de los economistas también. O sea que de los economistas ocupan un puesto directivo el 50%. Son directivos, ¿ya? Mientras que los no ingenieros y los no economistas, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. Entonces, aquí hay no ingenieros y no economistas, ¿no? Entonces aquí tendríamos a los no ingenieros y a los no economistas. Ellos, dice de que solamente el 20% ocupa un puesto directivo. Entonces aquí me hace suponer de que los no ingenieros y los no economistas, para que sume 1, ¿no?, partiendo de un nudo, sea el 60%. Ahora sí suman 1, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Me está preguntando por la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero. Me está preguntando por este directivo, dado que fue seleccionado como ingeniero. Entonces, aquí tengo 3 trayectorias. La probabilidad de que yo seleccione un directivo, dado que este es ingeniero, va a ser igual a, ¿no? Pues ahí sí tenemos, como todavía no he calculado la probabilidad total, ¿no?, 0.2 por 0.75. Sería esta trayectoria. La trayectoria que del quien condiciona. Todo dividido entre la probabilidad total. Como no hemos calculado la total, aquí le pongo 0.2, lo mismo, no sé por qué es la trayectoria, por 0.75, más 0.6 por 0.2, más el 0.2 por el 0.5. ¿Cuánto sale? 0.4054.
Sí, es correcto.